Imagina que el mundo se acaba para ti, y nadie lo nota. No hay un golpe final, no hay caída teatral del telón. Solo un silencio espeso, pesado, que se aferra a tu piel como una segunda armadura. Esta es la historia del momento exacto en que una reina deja de pertenecer a sí misma, y Roma decide qué hacer con su cuerpo, con su nombre y con su memoria. Música. No pienses en la batalla. No pienses en los gritos, en la confusión, en la sangre mezclada con polvo. Piensa en después. Cuando el polvo se asienta, cuando las órdenes dejan de volar por el aire, cuando incluso el miedo se cansa. Tú eres una reina. Y por primera vez en tu vida, nadie se inclina. Tu corona no ha sido arrancada con rabia, alguien la retiró hace unos minutos con una corrección casi educada, como quien guarda una joya en un cofre que ya no te pertenece. Música. En Roma, el estatus rara vez desaparecía entre alaridos. Se disolvía en formularios, en sellos, en decisiones de escribas que jamás verías. Un gesto de un oficial, un asentimiento de un soldado, una norma que declara que tu cuerpo ya no es tuyo. Nadie te toca. Aún no. No hace falta. Lo primero que cambian no son las manos, sino las miradas. Lo sientes antes de entenderlo, el peso de los ojos. No es admiración. No es deseo. Es evaluación. Como si fueras ganado en un mercado, como si fueras una estatua arrancada de un palacio y colocada en una plaza donde no encaja. Música. Los soldados romanos no tienen prisa. Se mueven a tu alrededor, hablan entre ellos, bromean sobre cosas que no tienen nada que ver contigo. Se ríen, se rascan, se acomodan el casco. Esa normalidad es la crueldad. Entiendes, con un frío que se instala en el pecho, que nada en este momento es urgente. El tiempo ya no es tuyo. Es suyo. Sigues vestida como una reina, y eso es deliberado. La seda se pega a tu piel donde antes había metal. Tu joyería atrapa la luz y obliga a mirarte. Cada paso está calculado. Cada pausa, ensayada. Roma entiende el espectáculo. Roma entiende que la humillación funciona mejor cuando es vista. Música. Te conducen, no te arrastran. Las cadenas llegarán después. Primero llega la exposición. Las calles. La multitud. La certeza de que miles aprenderán cómo se ve la derrota observando tu espalda recta, tu silencio, el modo en que mantienes la cabeza alta porque bajarla sería una confesión. Roma no necesitaba tocar a las reinas capturadas para violarlas. Le bastaba decidir quién tenía derecho a mirar. Desde ese momento, tu cuerpo forma parte del inventario del imperio. Tierra, botín, personas. Tras la victoria, los cuerpos también entran en la lista de propiedades. Música. Roma no conquistó el mundo por accidente. Lo hizo entendiendo algo brutalmente simple: los símbolos caen más hondo que los soldados. Un ejército puede rehacerse. Una ciudad puede arder y levantarse de nuevo. Pero una reina, quebrada en público, envía un mensaje que dura mucho después de que las legiones se hayan marchado. Las reinas no eran solo enemigas. Eran ideas andantes, prueba viva de que existió otra forma de mandar, otro centro de poder. Roma podía tolerar la resistencia. Lo que no toleraba era la legitimidad ajena. Para la mentalidad romana, la conquista no terminaba cuando se envainaban las espadas, sino cuando la propiedad quedaba establecida, incluso sobre aquello que respiraba. Música. Ejecutar reinas era fácil. Roma sabía matar. Pero la muerte cerraba la historia demasiado deprisa. Una reina muerta podía convertirse en mártir. Una reina viva, exhibida, empequeñecida, vigilada, reescribía la memoria. Enseñaba a los supervivientes no solo quién había ganado, sino quién decidía, desde ese día, qué significaba la palabra dignidad. Por eso, las gobernantes eran a menudo más valiosas vivas que muertas. Un rey podía ser decapitado y sustituido por otro caudillo.
Una reina arrastraba un peso simbólico distinto, más útil. Roma había refinado la humillación hasta que resultó más rentable que la sangre. La vergüenza viajaba más rápido. La vergüenza duraba más. Música. Los romanos adoraban el contraste. Donde antes hubo trono, ahora hay cadenas. No cadenas toscas, sino cuidadosamente escogidas, hierro allí donde antes descansó el oro. Seda pegada a una piel cubierta de polvo y sudor. Perfume ahogado por el olor a cuero, a cuerpos fatigados, a piedra calentada por el sol. Todo elegido para enfatizar la lección, tu estatus solo existe con permiso romano. Y todo, por supuesto, envuelto en rituales respetables, papeleo, votos en el Senado, procesiones oficialmente aprobadas. Como si despojar a una reina de su autonomía se volviera honorable al seguir el procedimiento correcto. Roma llamaba a esto ley y orden. Las víctimas descubrían que era solo poder luciendo toga. Música. Cuando las legiones regresaban a la ciudad, Roma se convertía en teatro. Se limpiaban las calles, se adornaban los templos, se levantaban gradas. No era un desfile, era una lección a paso lento. Pinturas mostraban ríos cruzados, murallas derribadas, enemigos arrodillados. El clímax llegaba cuando aparecías tú. No te escondían al final, te colocaban donde todos pudieran verte. Tu oro seguía en su sitio. Los collares enmarcaban una garganta que antes daba órdenes. Los anillos brillaban en unas manos que firmaron decretos. Las cadenas, elegidas para relucir, cerraban la composición. Joyería y hierro, juntos, contando una historia que hasta un niño podía entender, esto le pasa al poder que no es romano. Música. El público reaccionaba justo como se esperaba. Risas, gritos, comentarios. Madres alzaban a sus hijos para que no se perdieran nada. Era teatro. Tú, la protagonista forzosa. Tenías que caminar, no te cargaban. Caminar significaba, a ojos de la multitud, colaborar. Cada paso era una actuación. Si tropezabas, daba risa. Si mantenías la cabeza alta, resultaba admirable. En ambos casos, Roma ganaba. La sensualidad del momento no tenía que ver con el deseo, sino con la exposición, con ser vista demasiado, demasiado cerca, por demasiada gente. Tu belleza, antes arma política, ahora era carnada. Cualquier mirada de admiración quedaba deformada en burla. Música. Pero el triunfo público era solo una parte. Lo más afilado del sistema estaba en aquello que no se decía. La ley te convertía en botín, en propiedad. No ordenaba a nadie que te humillara, simplemente permitía demasiadas cosas y luego miraba hacia otro lado. Entre soldados, el humor rellenaba los huecos. Un chiste sobre tu postura. Una apuesta sobre cuánto aguantaría sin llorar. Palabras que no necesitaban convertirse en acción para hacer su trabajo. La amenaza no necesitaba formularse, flotaba en cada silencio. Los oficiales se giraban. Los escribas seguían escribiendo. Los testigos aprendían rápido que lo que veían no requería informe. Música. La incertidumbre era el arma más barata del imperio. No sabías que estaba permitido, que estaba prohibido, que se castigaría. Cada mirada había que calibrarla. Cada paso detrás de ti, interpretarlo. ¿Sería ahora? ¿Será luego? ¿O nunca? El miedo a lo posible desgasta más que cualquier golpe real. Roma podía presumir de disciplina mientras dejaba que el terror hiciera el trabajo de la violencia. En los informes, todo quedaba impecable, ningún abuso probado, ninguna orden directa. Solo cuerpos agotados por imaginar, día tras día, todas las maneras en que podían ser utilizados. Música. A algunas reinas se las perdonaba. La palabra sonaba amable, clemencia, generosidad, benevolencia imperial. En la práctica, significaba que tu vida pasaba a ser un trofeo respirando. Te asignaban una villa,
una renta, sirvientes que informaban de tus visitas. Paseabas por jardines que no elegiste, asistías a banquetes donde todos sabían quién había sido. Tenías comodidades, pero siempre medidas, como una correa larga que parece libertad hasta que intentas correr. A veces te animaban a romanizarte, nuevo nombre, nuevos dioses, nuevas costumbres. Lo llamaban integración. Era exhibición con mejores vistas. Música. Otras eran casadas estratégicamente, sus linajes absorbidos por familias senatoriales. Sus hijos serían romanos. Su pasado, anécdota. La obligación no escrita era la gratitud. Había que dar las gracias por seguir viva, por la casa, por la mesa, por la vigilancia. Criticar la misericordia era peligroso. Resistirse demasiado, también. Así que muchas aprendían a ser interesantes, pero no amenazantes, visibles, pero previsibles. Sobrevivían volviéndose normales, como un cuadro famoso colgado en un pasillo cualquiera. Otras nunca se adaptaban. Llevaban su antiguo título como un peso que nadie reconocía en voz alta pero que todos recordaban. Eran recordatorios ambulantes de lo frágil que era el poder cuando Roma decidía intervenir. Música. Al resto ni siquiera se la convirtió en espectáculo. Roma las hizo desaparecer con eficacia brutal, celdas húmedas, pasillos de piedra, guardias aburridos. Allí dentro ya no había reina ni enemiga, solo un estorbo administrativo que convenía borrar sin dejar rastro. El método daba igual, hambre, enfermedad, descuido. Lo único importante era el resultado, una muerte sin público, una historia sin final que pudiera contarse. Murió, se pierde su rastro, y nada más. Ninguna estatua, ninguna tumba, ningún lamento oficial. Solo huecos. Música. Esa es la cara que no suele aparecer en los monumentos. Roma se esculpió a sí misma como orden, razón, civilización, y el mundo lo repitió durante siglos. Pero bajo el mármol hubo cuerpos usados como lecciones, reinas convertidas en advertencia, en entretenimiento o en olvido programado. Lo inquietante es lo familiar que suena todo esto. Cambian las palabras, cambian los trajes, pero la lógica de humillar en público y controlar en silencio sigue viva. Si esta historia te ha incomodado de la manera correcta, suscríbete. Aquí miramos de frente el lado oscuro del poder, también cuando prefiere llamarse historia. Música.